en la mesa de libros. Y estas 10 palabras están ahí también bien especificadas, bien explicadas, con muchos ejemplos de versículos que podéis leer. Y os animo a tomar una de esas copias de la Constitución y leer esas definiciones, porque también nos ayudará a entender un poco más el mensaje que hoy ocuparé. Hablar de 10 palabras, 10 términos en un solo mensaje va a ser una proeza de tiempo, pero hoy queremos simplemente presentarlos en forma de bosquejo y profundizaremos más y más en esas palabras. Porque las palabras son muy importantes. Los filósofos dicen que si una cosa no tiene palabra para definirla, esa cosa no existe. Si digo la palabra silla, todos tenemos en la cabeza una silla, ¿verdad? Si yo no tuviera la palabra silla, ¿cómo llamaríamos a ese objeto? Entonces ese objeto pues no sería una silla, sería otra cosa. Las palabras son importantes, los nombres son importantes. Yo veo a Monse, veo a Francisco, veo a Rosa, y cuando yo digo ese nombre, indica la importancia de lo que es, ¿verdad? Cuando conocemos a una persona, qué importante es aprender su nombre. ¿Cómo te llamas? Es lo primero que le preguntamos. El problema viene cuando ya tienes varios hijos. Yo tengo 3, a veces parecen 6 de tanto que se mueven. Y cuando empiezas a intentar llamar a uno, y en vez de llamarle Daniel, le llamas Jeremías, o le llamas Ana, y te das cuenta que te estás haciendo viejo porque cambias todos los nombres. Mi abuela hacía eso. Bueno, los nombres son importantes, y también las definiciones y los conceptos. Cuanto más en teología, poder llegar a entender bien lo que estamos hablando, de qué estamos hablando, intentar definirlo bien. Porque si no lo definimos, caemos en un riesgo grande. O aún voy a decir una cosa. Si tú usas un diccionario y yo uso otro diccionario, y usamos la misma palabra pero diccionarios diferentes, no nos vamos a entender. El ejemplo claro que me viene a veces a la mente es la palabra escatología. Es una palabra grande, ¿verdad? Escatología. Tú y yo, cuando escuchamos la palabra, vamos a hablar de cosas de escatología, pensamos referente al tiempo del fin, a la profecía, ¿verdad? De escatos, de los últimos días, eso es escatología. Sin embargo, cuando tú miras en el diccionario de la RAE, Real Academia Española, te vas a dar cuenta que escatología tiene una segunda definición y tiene que ver con esos términos utilizados para hablar de necesidades humanas, como ir al baño y hacer sus necesidades. Imaginaros qué diferencia tan grande, ¿verdad? Es la misma palabra, pero según el contexto y la definición nos va a ayudar. Así que, hermanos, las palabras tienen mucha importancia. Y según cómo definamos las palabras que hoy voy a mostrar, vamos a hablar de ellas, vamos a llegar a conclusiones. Para terminar esta introducción y ponernos un poco en el hilo de pensamiento, es también importante que razonemos de una manera lógica y una manera que nos lleve a unas conclusiones lógicas. Pongo este ejemplo. 2 y 2, ¿cuántos son? No. 2 y 2, 22. ¿Lo sabíais eso, verdad? Y 2 más 2, no, 1. Vale, vamos a intentar pensarlo. 2 y 2 son 22, uno al lado de otro. Ahora si yo digo 2 más 2, la lógica sería 4 si estoy hablando de matemáticas. Pero si yo hablo de otra cosa, yo estoy diciendo, yo tengo 2 gotas de agua y tengo 2 gotas de agua. 2 gotas de agua más 2 gotas de agua no son 4 gotas de agua. En cuanto las uno, va a ser 1 gota de agua. ¿Ves el juego de palabras? He jugado con vuestras mentes, no os preocupéis. Lo mismo pasa en teología. Hay 2 factores que nos llevan a determinaciones importantes. La primera es saber de qué estamos hablando, saber cómo estamos hablando y saber qué lógica estamos siguiendo para llegar a conclusiones correctas. Porque si no, lo que vamos a hacer es intentar llegar a totalmente definiciones incorrectísimas. Vamos a abrir la Biblia y para ello vamos a segunda de Pedro 3, 15 al 18. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Fuera hay unos chicos, no sé si necesitan ayuda, si alguien quiere ir y preguntarles, a lo mejor nos podría ayudar. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Vamos a abrir esa escritura ahí en segunda de Pedro 3, 15.
Segunda de Pedro 3, 15. Vamos a leer esos pasajes. Ahora, centrémonos bien en el tema de lo que vamos a estar hablando hoy, el tema de las palabras, la lógica que nos lleva al entendimiento de la teología. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así: y tened entendido, en el 3.15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Fijaros en esto, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro, hablando de Pablo y de sus enseñanzas, nos muestra una realidad. Hay cosas profundas, difíciles. Y una de esas cosas es la justificación por la gracia. La primera palabra que en esta tarde quiero hablar es la justificación por la gracia. Y voy a empezar haciendo una pregunta que presento, os hago pensar en ella y luego la intentaremos desarrollar. La primera ¿es la justificación una declaración o una transformación? ¿Habéis escuchado bien esa pregunta? ¿Es la justificación una declaración o una transformación? La segunda palabra que queremos ver en esta tarde es la palabra adopción. Viene a ser adoptados, ¿verdad? Y la adopción es un cambio moral o un cambio legal. Otra palabra es la palabra regeneración. Es una palabra grande también, difícil de entender, pero es posible el nuevo nacimiento aparte de la fe de Jesús. Es posible ser regenerado aparte de la fe de Jesús. La siguiente palabra es la palabra propiciación. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quiénes murió? ¿Fue un sustituto o solo un ejemplo a seguir? En quinto lugar es la palabra imputación. La imputación significa contar o infundir o influenciar. La palabra imputación. La quinta palabra es la palabra santificación, usada muchas veces y bien entendida. Pero la santificación ¿debe el cristiano obrar o solo creer para ser santificado? En octavo lugar es la palabra redención. ¿Dónde se realiza nuestra redención? ¿Y para quiénes fue realizado esa redención? La palabra novena es la palabra predestinación. ¿A quiénes eligió Dios para ser salvos y predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo? En décimo lugar es la palabra glorificación. La pregunta es, si Cristo no resucitó de la tumba glorificado, entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros? 10 palabras que son el resumen de la doctrina de la salvación. Porque todos hemos creído en el Señor Jesucristo, es el ABC del Evangelio. Pero cuando estudiamos la Biblia y estudiamos la teología, nos damos cuenta que ese creer implica mucho más de lo que jamás habíamos imaginado. Y lo primero que implica es ser justos delante de Dios. Ser justos delante de Dios. Pedro tenía en mente lo que estoy hablando cuando dijo que lo que Pablo escribía, algunos torcían, doblegaban para guiar al error. Es un peligro tan grande, hermanos, de que si no tenemos el diccionario correcto, si no tenemos la definición correcta de estos términos, y si no tenemos el entendimiento correcto de estos términos, es posible, es muy probable que seamos llevados al error en lo que creemos. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo hemos sido justificados? La Iglesia Católica nos enseña que para poder ser justos delante de Dios hay que ser buenos. Y nos lo enseña desde pequeño. A los niños les decimos, no mientas, porque si mientas no irás al cielo.
Le decimos a los más mayorcitos, no robes, porque si robas no vas al cielo. Así que poco a poco en la mentalidad de las personas, el concepto de justicia es, debo ser bueno para ir al cielo. Sin embargo, la Biblia, hablando de nuestra justificación, nos muestra que la única manera de ser justos delante de Dios es creer por fe en el Señor Jesucristo y aceptar la obra que Él hizo en nuestro lugar y a nuestro favor en la cruz del Calvario. La justificación, por lo tanto, tiene que ser entendida y bien definida. Una definición que nos ayuda, está ahí en nuestra Constitución, es que la justificación es el acto misericordioso de Dios por el cual Él, es decir, Dios, declara, no hace justos, sino declara judicialmente rectos a todos los que creen en Jesús y los trata como a tales. Ahora, ¿qué quiere decir esta definición? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Dios te ha declarado justo. La Biblia nos ha puesto de esta manera un sello diciendo: el que cree en mí tiene la vida eterna, justificados pues tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa justificación es un sello que Dios me pone que dice: este hombre ha sido declarado judicialmente justo. Está bien, mírate al espejo, me miro yo también al espejo y puedo decir de mí mismo que soy totalmente justo. ¿Verdad que no? Sin embargo, si no somos justos porque todos pecamos, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Por lo bueno que soy? No, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificado para con Dios. Solamente por el creer y el depositar mi fe en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando yo hago eso delante de Dios, Dios que ha hecho su ley perfecta, Dios que ha establecido sus mandamientos, y Dios que sabe que los hemos roto, Dios dice: está bien, porque has creído en mi Hijo y porque Él sí que es justo, yo te declaro justo. Tetelestai, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es, la obra ha sido terminada. Y esas palabras en el original se refieren a cuando un ladrón, un asesino estaba puesto en la prisión y tenía que pagar su cuenta en la prisión. Cuando cumplía condena, estaba ahí los 10, 20 años o 5 años que hubiera sido condenado, cuando cumplían condena, tomaban el acta de sus delitos, clavaban en la puerta de la prisión, tomaban ese acta de los delitos y ponían un sello sobre ese acta. La palabra en ese sello era tetelestai. La paga ha sido pagada, la deuda ha sido saldada. Este hombre ahora es declarado justo, porque había pagado el precio por su delito. Cristo en la cruz pagó el precio de nuestros delitos. Qué tremenda verdad. Somos justificados. Y eso nos lleva a una segunda palabra, la palabra adopción. La palabra adopción, amados míos, que tiene el sentido de ser adoptados hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir adopción, el don de Dios de ser hechos hijos. Pero esto no es simplemente algo moral. Muchas veces usamos la palabra hijos de Dios de una manera muy genérica. Decían los pecadores: todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, es cierto. Pero solo aquellos que han sido declarados hijos en la adopción son realmente hijos de Dios. ¿Ves la diferencia? Definimos la adopción de esta manera. La adopción es el acto de Dios por el cual le da a una persona una posición legal en su familia. Ahora, voy a poner a Kevin como ejemplo. Tenemos nuestro querido hermano Kevin que ha adoptado a 2 niños. No hay duda alguna que esos 2 niños son hijos de Kevin y Olga, legalmente están establecidos así. Y ellos pueden decir: mi papá es Kevin, sin problema alguno. Han sido adoptados y legalmente son hijos. Eso es lo que hizo el Señor cuando nos compró con su sangre y nos adoptó. Nos hizo parte de la familia divina.
Oh, amados, qué gran privilegio es que nosotros, que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, de repente fuéramos aceptados en la familia de Dios en ese momento que dijimos: creo que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Por eso hay ese versículo que nos habla tan claramente que a los que aceptó los dio el poder, la autoridad, sería la palabra en griego, de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3 nos recuerda esta gran verdad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en esa promesa está la realidad que en el momento en que creemos somos hechos hijos de Dios. Adopción. Pero hay otra palabra, es la palabra regeneración. ¡Oh, qué palabra tan grande! La regeneración es un acto de Dios por el cual se imparte la misma vida y naturaleza de Dios en cada persona, que confía en Jesucristo como su Salvador personal. Para entender la palabra regeneración podemos explicarla un poquito. Regenerar, generar de nuevo o desde arriba sería la etimología. Hacerlo nuevo no es tomar un trasto viejo e intentar arreglarlo o apañarlo. No es esa la idea. La idea es tomar algo que es totalmente inútil, que no sirve para nada, y darle una nueva vida. En Corintios leemos: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y cuando hemos creído en Cristo, amados míos, hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Somos una nueva naturaleza en Cristo. Dios ahora nos ha dado una mente para entenderle. Nos ha dado un nuevo corazón para amarle. Y nos ha dado una nueva voluntad para obedecerle. Hemos sido regenerados. Qué precioso. Pero hermanos, hay peligros en algunas doctrinas que dan una definición incorrecta. Tengo una pequeña cita de un teólogo, tal vez no conocéis, se llama Bennett. Pero voy a leer lo que dijo Bennett en cuanto a la regeneración. Dice: el renacimiento tiene lugar, fijaros en esto, antes de que el pecador desee tomar una decisión consciente de recibir a Jesús. El renacimiento tiene lugar antes de que el pecador desee tomar una decisión consciente de recibir a Jesús. Y después añade: y la regeneración de una persona no depende de su decisión de creer. Esto lo escribió en un libro sobre la maravillosa gracia. Hermanos, esto es erróneo. Esto es mala teología. Lo que está diciendo este hombre es que antes de ser regenerado, antes de ser salvo, uno tiene que ser regenerado. Antes de poder creer, uno tiene que ser regenerado. Lo he leído bien, ¿verdad? Que el renacimiento tiene lugar antes de que el pecador desee tomar una decisión consciente de recibir a Jesús. O sea, primero eres regenerado, después tomas la decisión de recibir a Jesús. Esto no es buena teología. La buena teología dice: creo, y cuando tú decides creer, entonces eres regenerado, eres hecho nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno no puede ser hecho una nueva criatura para después estar en Cristo. ¿Ves el juego de palabras? Ahora, yo sé que esto puede ser para algunos hermanos difícil de entender. Esto es pura teología, pero es vital, sobre todo para aquellos que lleváis madurez en el Señor, que habéis por años escuchado el Evangelio. Tenéis que ya dejar el ABC del Evangelio atrás para poder empezar a entender estos conceptos de teología de tanta importancia. Porque si no, es fácil creer un falso Evangelio. Hoy, hablando con un hermano justamente esta mañana, hablábamos de la realidad de que muchas personas en las iglesias evangélicas no son salvadas. Esto que voy a decir es muy duro, pero es la realidad. No son convertidas, son convencidas.
Les gusta venir a la iglesia, la gente es amable, les gustan los himnos, han crecido en la iglesia, desde niños han ido a la iglesia, saben un montón de versículos de memoria, pero en su mente lo tienen todo y no hay nada en su corazón. Porque no han creído y han confesado y se han arrepentido de sus pecados. No han sido regenerados. Y por eso es, hermanos, que las iglesias hoy en general están muy mal. Estamos creyendo en un cristianismo diferente, en un falso evangelio que se parece mucho al verdadero evangelio. Pero desde los púlpitos no se está predicando las verdaderas doctrinas de la salvación y el verdadero conocimiento de la regeneración. ¿O qué me decís de los católicos que nos enseñan que la regeneración es por medio del bautismo? Cuando una persona es bautizada como bebé, entonces es regenerada, es aceptada como hijo de Dios. Esto es erróneo. Debemos ver claramente que somos solamente regenerados en el momento en que creemos y confesamos. Y voy a poner ahí una palabra. Decidimos voluntariamente, de pura voluntad propia, creer. Porque la Biblia dice, el que cree en mí tiene la vida eterna. No hablaré ahora de otros temas teológicos, pero cuando la Biblia invita al pecador a creer, es que el pecador debe dar una respuesta a Dios y será condenado o salvado en base a esa respuesta. Hay otra palabra que debo seguir adelante, es la palabra propiciación. Y esta palabra, hermanos, es básica. La propiciación la definimos como por quienes murió Cristo. Voy a ponerlo de esta manera, si me permitís leer la definición que damos a propiciación. Podríamos definirlo como la propiciación es la obra de Jesucristo en la cruz, por la cual satisfizo la santidad de Dios, para que Dios pudiera extender la gracia y la misericordia a los pecadores perdidos. Voy a volver a repetirla. La propiciación es la obra de Jesucristo en la cruz, escuchad a esto, por la cual satisfizo la santidad de Dios. En otras palabras, la propiciación es esa muerte que Cristo hizo para satisfacer a su Padre. Jesús no murió para pagar el precio de nuestra salvación al diablo, porque las almas no son del diablo, son de Dios. Cristo no murió en la cruz para que de esta manera Él comprara un grupo de personas, unos grupos ya elegidos. Voy a poner esta terminología ahí. Él murió en la cruz para satisfacer a su Padre. Ahí es como tenemos que ver cómo este pensamiento va a cambiar drásticamente nuestro entendimiento de la salvación. Antes os decía 2 y 2, y todos hemos dicho 22. Y os he dicho 2 y 2, 1. Y os he hecho ver cómo simplemente el cambio de lógica puede cambiar nuestra conclusión. Cuando creemos que Jesús murió en aquella cruz simplemente para comprar a un grupo de personas, estamos estableciendo una lógica incorrecta que nos llevará a una conclusión incorrecta. Es cierto que muriendo Jesús en la cruz adquirió un grupo de personas, pero esa muerte no fue para comprarla simplemente, fue para satisfacer a su Padre. Ahora, vais a escuchar, tengo marcado algo que quería leer para que veáis, y tiene que ver con una postura teológica del hipercalvinismo. El doctor Gary dice así: el calvinista consistente, fijaros en estas palabras, el calvinista consistente que se aferra a una expiación definida no ve ningún propósito, beneficio o comodidad en una redención que no redime, una propiciación que no propicia, ni en una reconciliación que no reconcilia, lo que sería el caso si estos términos son aplicados a los no elegidos. Y sigo leyendo. Otro teólogo, Ray Kane, dice así: la expiación de Cristo se limita al pueblo de Dios. Es lo que llamamos la expiación limitada. Aquel grupo de personas a quienes Dios ha ordenado para ser salvos.
Cristo no murió por todos. Su muerte, su expiación fue limitada a los elegidos. Todos los demás tendrán que pasar personalmente la eternidad en el infierno, pagando por sus propios pecados. Y ninguna persona por quien Cristo murió va a estar en el infierno. Su sangre no fue derramada en vano por ningún hombre. Hermanos, esto suena bien, pero es una conclusión no correcta. Lo que está diciendo este teólogo es que Cristo solo murió por los elegidos. Eso se le llama la redención limitada, la propiciación limitada. Es decir, que su muerte solo sirvió para poder comprar a aquellos que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Todos los demás no tienen ninguna otra base ni escapatoria de salvación, porque si no, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz sería contada en vano. Sería vano que esa sangre hubiera sido derramada por los no elegidos, que hubiera sido derramada sin propósito alguno por los que se van a ir al infierno, y por lo tanto esa sangre sería perdida, derramada en vano. Esto suena bien, pero es una teología equivocada. Es una teología equivocada porque empieza en una manera de pensar equivocada. La muerte de Cristo no fue para pagar un precio al diablo, ni para comprar del mundo a gente, fue para poder satisfacer la justicia del Padre. Y en ese aspecto su sangre no fue nunca derramada en vano. Aunque ni un solo hombre hubiera ido al cielo, esa muerte no hubiera sido en vano, porque pagó la justicia del Padre. ¿Ves la lógica bíblica? La muerte de Cristo trae como resultado la salvación del hombre. Pero, amados míos, la satisfacción fue aquella que dijo el Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Lo que Cristo estaba buscando era la gloria del Padre, la excelsa gloria del Padre. Pero cuando nosotros hablamos de la elección, entramos en una manera de pensar muy lógica, donde 2 y 2 son 4, a veces, pero que caemos en una conclusión ilógica. La misma sangre de Cristo que nos limpia y perdona a los creyentes es la misma sangre que va a sellar el destino eterno del incrédulo, porque hay de aquel que rechaza la sangre de Jesucristo. Estoy diciendo que no soy calvinista, ni mucho menos, porque de una cosa estoy seguro: no soy arminiano. Aquellos que nos graduamos de Foundations Bible College tenemos el peligro de caer en el arminianismo bastante. Y por eso lo digo, no somos arminianos, no soy arminiano, pero me niego a ponerme en un sistema teológico llamado calvinista, que vino en el 1500 y poco siguiendo los pasos de otro hombre llamado Agustín, que dio una gran influencia a la Iglesia Católica. Lo que debemos hacer es lo que Pablo dijo y lo que Pedro dijo. Como muchos doblegan, tuercen la manera de pensar de Pablo y la manera de pensar teológica correcta. Oh, amados, la propiciación tan importante. Por último, hoy, porque hablaré hoy de solo 5 palabras, tiene que ver con la imputación. ¿Qué significa esa imputación? Contar o infundir. ¿Qué quiere decir que somos imputados? Hemos hablado antes, esa palabra es un término jurídico, ¿verdad? De que una persona ha sido llevada a la prisión, está condenada, tiene que el pobre reo a estar 5 o 10 años en la prisión, y de repente a él le es imputado algo por sus delitos. Cuando un ladrón sale de la prisión, ¿ha pagado su deuda con la sociedad? Sí, los 5 o 10 años. Pero ese ladrón es justo. Verle entre la vecindad, cuando pasa por la calle, los vecinos le miran y dicen: ahí va Juanito. Es un ladrón, ha estado en la cárcel. Juanito puede ponerse de pie y decir: ¡hey, escuchadme todos! Yo he pagado mi deuda con la sociedad. Sí, pero sigue siendo un ladrón, porque hizo algo que rompió una ley y que le condenó. Me hace acordar, y esto os vais a reír, pero es cierto. Le voy a llamar Pedro. Pedro fue a un psiquiátrico, lo pusieron en un psiquiátrico por estar loco, y pasó ahí 10 años.
cuando salió del psiquiátrico y volvió a su pueblo, todo el mundo le llamaban Pedro el Loco, porque ahí va Pedro el Loco, ha pasado 10 años en un psiquiátrico. Pedro ya se cansó de escuchar esta tontería, así que un día, mientras paseaba por la calle, agarró un pequeño papel de su despacho. Y aquellos que le decían, aquí viene Pedro el Loco, Pedro dijo, este papel demuestra que ya estoy sano y por eso me han dejado salir. ¿Dónde está tu papel? Él podía probar que ya no era loco, tenía un papel que lo probaba. Pero ¿quién de los vecinos podía probar que estaba cuerdo? Capaz, entre el país de los ciegos, el cuerdo es el que más vista tiene, ¿verdad que sí? Así que lo que le pasaba a Pedro es lo que pasa en el término imputación. Dios ha puesto en nuestras vidas la realidad que no solo hemos sido perdonados y hemos sido hechos nuevas personas, nuevas naturalezas en Cristo, hemos recibido una justicia impartida, no nuestra. La imputación es un acto de Dios por el cual la justicia que Jesús desarrolló en la tierra es legalmente acreditada a la cuenta del pecador en el cielo. Oh, amados, nosotros estábamos con una gran deuda para con Dios. Teníamos una hipoteca eterna. Teníamos que pagar un precio por nuestra redención. Teníamos que ser rescatados de la miseria y del pecado, y nadie de nosotros podía pagar esa deuda. Pero Jesús, en su muerte en la cruz, puso en ese banco eterno el precio de nuestra salvación. Y por eso nuestra justicia fue dada gratuitamente, imputada gratuitamente, para ser salvados. Qué importante es entender estas doctrinas, amados míos. Veo a través de los libros que hoy se están escribiendo y los predicadores conocidos, algunos os suena, esta mañana mencioné John MacArthur, John Piper, entre ellos, muchos escritores de la rama reformada que están volviendo a la profundidad de las doctrinas de la gracia. Y veo que hay personas que necesitan escuchar estas doctrinas, que anhelan escuchar estas doctrinas, que son importantes. Pero hermanos, no caigamos en el error de seguir en el sistema teológico con lo bueno y lo malo. Estudiemos la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos instruya. Recuerdo hace tiempo Rick Warren escribió un libro bastante conocido, miles de copias fueron vendidas, traducido en diferentes idiomas, La iglesia con propósito, La vida con propósito, El hogar con propósito, todo tenía propósito. Y Rick Warren, soy uno de los que está empujando lo que llaman la iglesia emergente. No sabemos si incluso él mismo está predicando que también el Islam, puedes creerlo, ir al cielo. El error doctrinal es tan grande, la mezcla de la verdad y el error es tan grande, que a menos que estudiemos las Escrituras y entendamos estos conceptos vitales, caeremos en el error de una falta de lógica y de razonamiento teológico. Dios nos ayude a entender estas profundidades. Hemos visto 5 palabras, hay 10 en mi bosquejo, pero el Señor nos ayude a profundizar en las doctrinas de la salvación necesarias, importantes para ser salvos, pero para crecer en el conocimiento de su gracia. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Sé, Señor, que lo que hemos venido hablando esta tarde era profundo, términos de teología difíciles de entender a veces, pero Señor, es tan importante que profundicemos en el libro eterno, que entendamos con buen corazón lo que significan estas doctrinas, para que no caigamos en los errores de los sistemas teológicos que poco a poco han ido doblegando la verdad de las Escrituras para formar un sistema apartado de la razón. Oh Padre, ayúdanos a permanecer en ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para tener un último himno final y